¿Te has sentido alguna vez súper abrumada por esas metas gigantes que llamas sueños, sintiendo que son gigantescas y que va a ser muy complicado lograrlo? Te entiendo perfectamente porque a mí me pasó. Y es que por más de 10 años, 10 años, tuve el gran sueño de crear este espacio, Libera Lidera, sin que nada sucediera. Hasta que un día, haciendo una mudanza, me encontré todas mis agendas viejas y para mi sorpresa, año tras año, escribía el mismo sueño una y otra vez pensando siempre, este año es el definitivo y nada sucedía. No había avance, no hacía nada de lo que me prometía. Y ahí fue donde dije, ok, no voy a volver a escribir este mismo sueño una vez más. Así que me puse a hacer un trabajo fuerte de introspección para entender por qué carajos no estaba accionando. Y me di cuenta que mi sueño se sentía inmenso y año tras año yo me sentía más y más chiquita frente a él. El sueño había tomado el control sobre mí cuando tenía que ser al revés. Pensé en tal vez dejarlo ir, abandonarlo para que no me atormentara más. Pero después de más y más trabajo de introspección, de autoconocimiento, me di cuenta que no era mi sueño el que me estaba afectando, sino el peso que le había puesto a la palabra misma, este gran sueño. Y ahí fue donde todo comenzó, esta forma en la que ahora pienso y que te quiero compartir. Porque hoy me declaro la menos fan de la palabra sueño, y te voy a explicar por qué. Esa palabra, en lugar de expandirnos, nos limita un poco y no ayuda a que haya claridad ni acción. Así que si la palabra sueño, igual que a mí, te genera más suspiros e ilusión que acción, pues prepárate porque hoy vamos a desarmar un poco este concepto. Mi punto es este, y sé que puede sonar un poco raro, tal vez cero romántico, pero déjame contarte un poquito cómo es que llegué a esto. La palabra sueño puede ser tu mayor freno, ¿pero por qué? Comencemos por la propia definición de la palabra sueño. Sí, me voy a poner un poquito nerd y catedrática, ¿eh? Pero es importante. La palabra sueño tiene dos significados. Uno que se inclina al estado de reposo, por ejemplo, cuando dices, ay, ya me dio sueño. Entonces, ¿qué haces? Pues te tiras a descansar, ¿no? Entonces hay energía de pasividad total, un estado de reposo. Y la otra definición de sueño es sobre imágenes mentales o fantasías que produce la mente. O sea, que lo vemos como algo no real. Por ejemplo, sueñas algo súper feo en la noche, te despiertas y dices, ay, bueno, menos mal, solo fue un sueño. Y ya. Entonces le quitas la realidad. O sea que en resumen, la energía de la palabra sueño nos da pasividad o nos remite a lo no real, lo casi imposible o muy lejano. Eso hace que de forma inconsciente veamos a los sueños como algo muy difícil de lograr, algo inalcanzable. Pero cómo nos encanta usar esta palabra para hablar de lo que queremos lograr y hacer real. Por ejemplo, cuando alguien dice la frase, mi gran sueño es, ¿qué viene a tu mente? Probablemente una imagen, sí, muy bonita, pero tal vez también lejana y difícil de lograr, casi inalcanzable. Y puede que termine arrancando muchos suspiros, pero tal vez ese suspiro se acompaña de un temor como diciendo, uff, ¿será que se puede lograr? ¿Ves? Ya lo estás viendo lejos y difícil. Hay una energía con doble efecto. O la meta se ve casi como una misión imposible, o si es que llega a suceder, será en un futuro lejano que se ve algo difuso porque no sabes en qué momento podrá pasar. Así que, conclusión, la palabra sueño arrastra un peso enorme. También fíjate en los verbos que usamos para supuestamente motivarnos. Persigue tus sueños, ve tras tus sueños. Los verbos de perseguir, ir detrás, así de córrele porque se te escapa, como si tu sueño no quisiera ser alcanzado y tuvieras que correr despavorida tras él. ¿Y qué tal la frase de hacer realidad tus sueños? Me suena muy, muy mundo Disney. Tal vez solo soy yo. Pero aquí volvemos a la fantasía, algo que no es real, algo que quizás sí, tal vez algún día lo sea, pero siempre está la duda. Y esta última frase que me encanta, alcanzar tus sueños, como si estuvieran a una altura inalcanzable, muy lejos de ti. Me imagino como tú parándote de puntitas para alcanzar eso que está hasta atrás de la alacena y que por más que te estiras, no alcanzas. Como puedes ver, la palabra sueño tiene muchísimo peso, muchísima energía. Y entiendo que en un inicio puede ser algo muy bonito, algo muy romántico, algo estimulante, pero que cuando no ve resultados se vuelve una carga súper pesada y negativa. Esto viene desde la definición misma de la palabra, como ya vimos, el cómo la usamos y de estos verbos que le hemos puesto. Pero lo más preocupante de esto es que a la larga termina generando un efecto negativo en ti,
porque cuando ves que eres incapaz de hacer que estos sueños se vuelvan realidad, comienzas a tener muchísimas emociones negativas que te atormentan. Por ejemplo, llega la frustración, llega la desesperación de cómo carajos lo voy a lograr, la desesperanza como de ya valió, nunca va a suceder, mejor lo olvido, lo entierro y listo. Entonces te empiezas a culpar a ti mismo y empiezas a tener una baja autoestima. Te empiezas a comparar con los demás porque es que ella sí lo logró y yo no, porque yo no puedo. Entonces esto te termina dando más para abajo y obviamente menos vas a hacer lo necesario para que suceda lo que quieres. Ok, para este punto ya te mostré un poco por qué esta palabra no va a ser tu mejor aliada, pero ¿qué sigue? O sea, nos tiramos a llorar, no volvemos a soñar. No, 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 a ver, espera. Mi propuesta es la siguiente. En lugar de pensar en sueños, piensa en proyectos. ¿Y por qué proyecto? Vamos a hacer el mismo ejercicio también desde el significado de la palabra para ser justos. Es una palabra que sugiere que algo se proyecta, o sea, que se lanza hacia adelante, hacia un punto en específico. Hay una intención, un plan que se va a materializar en el futuro. En conclusión, es una palabra que te lanza hacia adelante, que tiene fuerza aparte. Entonces, hagamos una pausa para ver cómo esta palabra, aunque tiene miras al futuro, sí vive en la realidad, no en la fantasía. Un proyecto es algo que vas a poder cumplir y no tendrá que vivir en tu mapa de sueños por años y años. Esto es posible porque todo proyecto tiene ciertas características que hace que puedas accionar y lo puedas lograr. Entonces, vamos a hablar un poquito de estas características. Una muy importante es que un proyecto tiene un inicio y un final. Sabes perfectamente cuándo va a acabar ese proyecto y entonces tu mente no va a estar en el limbo. Una segunda característica es que tiene un alcance determinado. Defines con claridad qué es eso que quieres lograr. Otra característica es que tiene tiempos definidos que te marcan el ritmo de cómo debes de ir avanzando actividad tras actividad hasta completar ese alcance que ya definiste para tu proyecto. Y por último, es que tienes que saber qué recursos necesitas para que ese proyecto se pueda llevar a cabo. Así que preparas el terreno para que te sea más fácil ejecutarlo y no andas ahí actuando a lo loco. Otra cosa que me encanta y que es muy importante es que un proyecto lo puedes ir midiendo, puedes medir el éxito del mismo. Y esto se me hace buenísimo a nivel personal porque puedes ir recolectando aprendizajes que en siguientes proyectos puedes ir usando para hacer las cosas cada vez mejor. Y finalmente, otro elemento que a mí me gusta mucho incluir es la parte de revisar los riesgos, anticiparte a todo lo que podría salir mal para que tu mente esté ya preparada y sepas cómo puedes accionar en caso de que eso suceda. A ver, aquí me puse muy teórica dándote todas estas características y elementos de un proyecto, pero te hablé de esto en forma general porque es importante para que entiendas por qué un proyecto te da claridad para lograr cierto progreso. Ahora que ya sabes un poquito lo que hay detrás de un proyecto, vamos a comparar la energía y la sensación cuando hablamos de cumplir un sueño contra realizar un proyecto. Cuando tienes un sueño, ¿cómo se siente? A veces te puedes sentir paralizada, ¿no? La mente piensa en algo inmenso y tú te sientes como súper pequeñita frente a algo tan grande. Pero en cambio, cuando hablas de un proyecto, ¿qué cambia? Hay claridad, hay dirección, tienes tiempos, así que puedes accionar. Tú estás al control, en el cuarto de mando sin tanto miedo y con la valentía interponiéndose diciendo, quítense, que ahí voy, para dar ese primer paso, porque no se siente ni se percibe tan grande. Algo hermoso que me encanta de los proyectos es que cada vez que completas un proyecto sientes como este win súper brutal, como una inyección de confianza. Entonces, cada proyecto que logras te va a empoderar para ir por más, para atreverte a cosas más grandes, a retos que antes tal vez no te atrevías a tomar. Si a este momento todavía lo dudas un poco, tengo tal vez un último argumento que me pueda ayudar a que entiendas por qué pensar en proyectos es mejor que pensar en sueños. Quiero preguntarte, a ver, ¿alguna vez has escuchado a una empresa que tiene muchísimo éxito, que ha crecido, que ha logrado lo que ha querido, hablar de sueños en sus reuniones anuales con inversionistas y empleados? No, jamás. Las empresas llegan a hablar de tener una visión, una misión y para poder cumplirlas en su día a día, su operación se centra en, adivina qué, proyectos, porque los proyectos son la única forma de traducir una visión ambiciosa en acciones concretas, medibles y realizables, acercándolos paso a paso a que esta visión tan grande que tienen pues se pueda cumplir. Te cuento esta analogía porque esto fue lo que hizo que comenzara a diseñar mi vida a base de proyectos.
Cuando lo vi de esta forma fue cuando todo me hizo clic y dije, a ver, espera, yo llevo años gestionando proyectos en startups. Estas empresas tienen metas ambiciosas, se mueven de forma muy rápida para escalar, para crecer y terminan valiendo millones y millones de dólares. Entonces dije, ¿y si esto funciona para empresas, qué pasaría si lo aplico a mi vida? ¿Qué pasa si transformo mis sueños en grandes visiones y las disecciono en proyectos para hacer que mi vida metafóricamente también crezca? Y así lo hice, comencé a hackear este sistema y ciertas metodologías para definir y cumplir mis proyectos. Y, sorpresa, funcionó. Entonces aquí estoy finalmente avanzando este proyecto y así proyecto tras proyecto para que no vuelva a repetir el mismo sueño una y otra vez, año tras año. Como propuesta, si quieres seguir pensando en algo grande y romántico como en sueños, te propongo que pienses en tener una visión como si tú fueras una empresa, una pequeña empresa que poco a poco va a ir creciendo hasta lograr eso que quiere. Con todo esto, no te estoy diciendo que elimines la palabra sueños de tu vocabulario para siempre. No, no, no. No se trata de eso, cero. Se trata de que si tienes un sueño, lo antecedas con proyectos. Que tu trabajo del día a día se base en proyectos porque es así que, proyecto tras proyecto, vas a construir la vida que de verdad quieres. ¿Y cómo lo vas a hacer? Vamos a ver cómo se ve pasar de tener un sueño a tener proyectos con este ejemplo. Imagina que tu sueño es viajar por todo el mundo. Te ves en fotos frente a la Torre Eiffel, en la muralla china, disfrutando, no sé, del mar en las Maldivas. Así, un sueño hermoso, pero enorme, ¿cierto? La gran pregunta es, ¿cómo carajos voy a lograr esto? ¿Con qué tiempo? ¿Con qué dinero? Y es ahí cuando te abrumas e incluso dices, ni en sueños, ¿no? Un poco irónica la cosa. Entonces, lo primero que haremos es transformar ese sueño de viajar por todo el mundo en una visión clara. Por ejemplo, quiero experimentar diferentes culturas, ver los monumentos más icónicos y explorar la belleza natural del planeta antes de que cumpla 40 años. ¿Ves? Esto te da un propósito y un marco de tiempo más tangible. Ya no solamente es una fantasía, sino un objetivo con un cuándo. Lo que seguiría es preguntarte, ¿cuál es el primer paso para acercarme a esta visión? No te abrumes pensando en todos los pasos que tienes que dar. Comienza por trazar el primero. En lugar de pensar en el mundo entero, piensa en un primer proyecto. Por ejemplo, vamos a llamar proyecto uno, ahorrar para mi gran viaje. Así que el objetivo es ahorrar 100,000 pesos para viajar a Europa en los próximos 18 meses. Para lograrlo, acciones claras definidas sería uno, crear un presupuesto mensual para que pueda reducir gastos en cosas no esenciales, ¿no? Por ejemplo, menos cafés afuera de mi casa. Esa sería una acción. Acción 2, buscar a lo mejor un trabajo temporal o independiente que me dé un ingreso extra. Y tal vez una acción 3 sería vender cosas que ya no uso por internet. ¿Lo ves? Ahora tu sueño de viajar ya no es una nube lejana, se está convirtiendo en algo concreto, un proyecto de ahorro con pasos claros. Este sería el primer proyecto. Y así, una vez que vayas avanzando con tu primer proyecto, puedes comenzar un segundo proyecto. Por ejemplo, proyecto 2 podría ser planificar y realizar mi viaje a Europa. Entonces, objetivo definido, viajar por 3 países de Europa durante 21 días. ¿Qué acciones tengo que hacer? Ok, investigar destinos. Otra acción, buscar vuelos, buscar alojamientos baratos, crear un itinerario detallado del día a día, tal vez aprender algunas frases en, no sé, francés, italiano, dependiendo de los lugares a los que voy a ir. ¿Ves? Entonces, este ya es otro proyecto. Entonces, cada vez que completes uno de estos proyectos, irás avanzando hacia esta visión de viajar por el mundo. Esto es porque los proyectos dan claridad, te dicen qué hacer, cuándo hacerlo y qué necesitas. No es un ojalá algún día, es un esto es lo que voy a hacer ahora. Y si lo es así, de proyecto en proyecto, poco a poco te vas a ir acercando más a que puedas decir, estoy viviendo un sueño. Así que para concluir, la invitación del día de hoy es clara. Dejemos de improvisar y empieza a trazar el camino hacia eso que quieres, pero de forma estratégica. Quiero que imagines que ese gran sueño que tienes es un largo viaje que vas a emprender en carretera. Hoy lo único que estabas haciendo es como poner el destino en tu Waze, en tu Google Maps, y no le dabas inicia ruta. No había claridad de qué camino tomar,
en dónde girar a la derecha, en dónde girar a la izquierda, dónde estaban las primeras casetas, las paradas de baño. Entonces, hoy te reto a que le des iniciar ruta y que te centres más en el camino, en esa primer parada que tienes que hacer, ese primer destino al que tienes que llegar, tu primer proyecto. De esta forma avanzarás paso a paso con claridad, determinación y mente estratégica. Créeme que tu vida es el viaje más épico que vas a emprender. Y tú eres la única que tiene el poder de trazar el mapa y llevarlo a cabo. Así que no subestimes la fuerza de un solo paso bien dado. Bueno, esto fue todo por el primer episodio de Libera Lidera. Espero que te haya dejado pensando hoy y con esa cosquillita de probar esta nueva perspectiva. Si lo intentas, será un home run total en tu vida, créeme. Así que cuéntame qué te pareció, si te sirvió y si te vas a animar a comenzar a hablar de proyectos, aunque no suene tan romántico el asunto. Recuerda que estás aquí en este mundo para liberar tu versión real y tu potencial para que puedas liderar tu vida a tu antojo. Nos vemos en el próximo episodio.